Bienvenido a un video en la serie aritmética. Los objetivos de este video son definir una serie, y también determinar la suma parcial de una serie aritmética. La resumen o agregar los términos. En una secuencia aritmética crea lo que se llama una serie. Así que una secuencia es una lista de términos, y una serie es una suma de términos. Y estas son las fórmulas que podemos utilizar para encontrar la nueva suma parcial de una secuencia aritmética. Vamos a ver si podemos descubrir de dónde están estas fórmulas, y hagamos eso considerando este problema. Digamos que queremos encontrar esta suma, pero queremos encontrar una manera más fácil de hacerlo y luego agregar todos estos números. Bien, lo primero que podrías avisar es que la serie es una serie aritmética, porque cada plazo aumenta por 1. Así que nuestra diferencia común es más 1. Lo siguiente que podemos hacer es comenzar a emparejar estos números. Si comenzamos a emparejar estos, vamos a notificar un patrón. ¿Qué significa esto? Es si tomamos el primer plazo y lo agregamos al último plazo, que tiene una suma de 101. Y si tomamos el segundo plazo y lo agregamos al segundo plazo, también tenemos una suma de 101, y este modelo continúa, por lo que podríamos continuar emparejando estos hasta sumas de 101. Luego la pregunta se convierte en ¿cuántos 101 segundos tendríamos? Bien, si hay 100 términos, y estamos haciendo grupos de 2, que nos dejarían con 50 grupos de 101. Así que la suma de todos estos términos sería 50 por 101, que igual 5050. Ahora, si miramos esto en el sentido más general, significa que queremos la suma de número de términos, para encontrar la suma que crearemos emparejando el primer y el último término sería A⁴ más A⁴n. Y el número de pares que habríamos ser el número total de términos, que no está dividido por 2. Y esta es una de esas fórmulas que podemos usar para encontrar la suma parcial de una serie aritmética. Ahora miremos la segunda fórmula. Una cosa que avisaremos es que esta fórmula requiere el último plazo de la serie, y esta fórmula no. Pero, por supuesto, están relacionados. Si debemos hacer una mirada más cercana a esta fórmula, podríamos escribir 2x A⁴ como A⁴ más A⁴. Deje todo lo mismo. Y si recuerda del video sobre secuencias aritméticas, A⁴ más A⁴n, 1 por d es igual a A⁴n. Así que esto solo sería S⁴n es igual a n por A⁴ más A⁴n2, que podría reescribirse como esta primera fórmula aquí. Vamos adelante y aplique estas fórmulas. Digamos que queremos encontrar la suma de esta serie aritmética. Escriba toda la información que sabemos. A⁴ x A⁴ el primer término, esto es igual a 3. El último plazo llamaremos A⁴n igual 73. Y sabemos que es aritmético, para que podemos encontrar la diferencia común. Vamos adelante y tomamos 8 y reste 3. Eso sería de igual 5. Recuerde, podemos elegir cualquier término y luego restar el término antes de encontrar la diferencia común. Ahora, si miramos la fórmula para encontrar la suma parcial, tenemos que encontrar el valor de n todavía, pero podemos usar esta fórmula aquí para encontrar el valor de n. Si dejamos A⁴n igual 73, debemos poder resolver por n. Damos un intento. A⁴ igual 3. Estamos tratando de encontrar n, y la diferencia común es igual a 5. Bien, aquí tenemos uno desconocido. Así que debemos poder resolver por n distribuir los 5, combinar como términos. Esto será 3, 5. Eso será 5 newtones, 2. Agregue 2 a ambos lados. Será 75. Divide por 5. Parece como n igual 15. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar esta suma parcial. La suma de los primeros 15 términos será igual a n dividido por 2, 15 dividido por 2x la cantidad de A⁴ que es 3 más A⁴15, que es A⁴n. Así que es 73. Y así tendremos 15 dos veces,
Esto será 76. Así que escribiré 76,1. Simplifique esto. Eso será 1. Eso será 38. Así que la suma de los primeros 15 términos es igual a 15 por 38, que igual 570. Vamos adelante y miremos otro ejemplo. Aquí le daremos la fórmula para una secuencia aritmética, y queremos encontrar la suma de la serie aritmética que crea. Así que, de nuevo, mirando nuestra fórmula de suma parcial, queremos la suma de los primeros 20 términos, desde n es 20 y esto será igual a n dividido por 2x a sub 1 más a sub n. Vamos adelante y escriba toda la información que sabemos. Sabemos que n es 20, y no sabemos a sub 1, pero podemos encontrarlo con esta fórmula. A sub 1 igual menos 4 por 1 más 3. So a sub 1 igual menos 4 más 3. Eso es menos 1. También necesitamos a sub n, lo que significa que necesitamos a sub 20. Así tenemos menos 4 por 20 más 3. Eso será menos 80 más 3. Eso es menos 77. Así tenemos n, tenemos a sub 1, y tenemos a sub 20. Eso es todo lo que necesitamos. Así que la suma de los primeros 20 términos igual 20 divididos por 2x. Así que tendremos 10 veces, esto será menos 78. Entonces la suma parcial es igual a menos 780. Bueno, eso lo hará para este video. Espero que lo encontraron útil, y gracias por verlo.